de estas matrices. Entonces, la forma con la vamos a multiplicar, entonces va a ser esos, primero obteniendo estas dos. Caray. La multiplicación de estas dos, el resultado por la multiplicación, lo vamos a multiplicar por el resultado de esta matriz y finalmente por esta, ¿no? Entonces es la forma como se va a ir multiplicando de izquierda a derecha. No sé si resolví la duda de, no me recuerdo quién me estaba preguntando, perdón. Sí, yo, profe. Sí, ya. Gracias. Entonces, es la forma como nosotros vamos a ir de derecha a izquierda técnicamente, pero es digamos, del sistema de mayor orden al de menor orden. La intención es llevar el sistema móvil del final, porque acuérdense que esto, en el extremo tenemos el plato de herramientas donde va a estar nuestras pinzas, es la que va a hacer la tarea, o puede ser una herramienta, la intención es representar ese modelo y llevarlo con respecto a un sistema global de referencia que por lo general es la base del manipulador o un extremo del espacio de trabajo donde vamos a estar haciendo la referencia, y se requiere esos sistemas de coordenadas para que podamos generar esos movimientos, ¿no? Entonces, de tal forma que esto nos debió haber quedado de como sigue. Por ejemplo, en el caso de esta matriz, de esta figura donde tenemos que obtener las matrices, les decía, por ejemplo, con respecto al sistema del 1 con respecto al 0, ahí podemos identificar que teníamos, como lo habíamos hecho aquí en la presentación, pues te podemos determinar lo siguiente. Ok. Está muy lenta la máquina, perdón. Ahí está. Oh, qué caray. Bueno, entonces les decía, ya obteniendo estas matrices, lo que representa cada par, que es 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3, 5 a 4, teníamos que obtener esta final, pero esta final se obtiene realizando la multiplicación de cada uno de ellos. Aquí lo que sí cabe mencionar, o recordar, acuérdense que nosotros para multiplicar, para obtener esta, voy a poner aquí, por ejemplo, para obtener la de 2 a 0, va a ser igual a multiplicar la de 1 a 0 por la de 2 a 1. ¿Sí? Y se acomodan de esta forma, incluso se expresan así, por la forma como debemos nosotros poner las matrices. Y recuerden que las matrices, en este caso las que premultiplican, tenemos que considerar lo que son las filas, y de las que están posmultiplicando, consideramos las columnas. Entonces, para poder obtener la matriz resultante, tenemos que multiplicar toda esta fila por toda esta columna, y con eso obtendríamos apenas el primer elemento. Vamos a llamar así el 1, 1 que tendría aquí. ¿Sí? Después, voy a poner con otro color. Si multiplicamos la primer fila por la segunda columna, lo que vamos a tener es, pues obviamente en este caso, el elemento 1, 2, aquí, ¿no? Y voy a tratar de usar otro color. Si vuelvo a multiplicar en este caso la misma fila, pero por la tercera columna, pues entonces ahora obtendré lo que sería el elemento 1, 3, y el 1, 4 es esta misma fila, pero ahora por la última columna donde tenemos las posiciones, y ahí tendríamos el elemento 1, 4, ¿no?
De tal forma que si ya quiero empezar a obtener los siguientes elementos, los que van a ser aquí abajo, el de la segunda fila de la matriz resultante, el tercero y el cuarto, pues lo que tengo que ir cambiando ahora es la fila donde voy a estar multiplicando, ¿no? Y vuelvo a repetir el procedimiento. Cambio de fila y multiplico por la primera columna, por la segunda, tercera y cuarta y voy obteniendo. O pueden hacer ustedes las combinaciones. Puedo mantener constante la fila, la columna e ir cambiando las filas como lo multiplique. Eso va a depender de cómo se acomoden mejor, pero obviamente va a cambiar el orden de los elementos que voy a ir obteniendo, ¿no? Solo hay que recordar eso. Y también recordar que para la multiplicación es cada uno de estos elementos de la fila por cada uno de los elementos de la columna, pero se van a ir haciendo sumas, ¿sí? Es decir, el elemento, por ejemplo, de esta tercera fila por la última columna sería el elemento del 1 de la fila por el elemento 1 de la columna. Entonces nos daría aquí en este caso 0 por B, pues nos da 0, más el segundo elemento, que sería el elemento 2 de la fila por el elemento 2 de la columna. Y luego más el tercero por el tercero, más el cuarto por el cuarto. Todo eso, esa suma de esas multiplicaciones nos va a dar el primer elemento. Eso es lo que hay que recordar, es lo que quería que repasaran, porque ahora que estamos haciendo lo de cinemática, lo necesitamos representar muy bien. Tuvimos muchos problemas en el cuatro anterior con la representación en dinámica, porque estamos fallando en esta parte. Y para la cinemática inversa también es muy complejo porque también tenemos que hacer las operaciones para obtener estos resultados, ¿no? Entonces, haciendo esas multiplicaciones, poco a poco íbamos a obtener la matriz de 5 a 0. Les decía, ahorita por inspección podemos sin problema sacarla de 5 a 0 sin necesidad de hacer todas las multiplicaciones porque lo tenemos de forma visual, lo podemos inspeccionar y sacar la orientación y la posición. Pero el problema es cuando tenemos un manipulador donde la posición y la forma de identificar las distancias y las orientaciones es mucho más complejo. Sí necesitamos entonces ahí utilizar las matrices y realizar las operaciones correspondientes. ¿Vale? Aquí comentario, ¿alguna duda? ¿O quieren que aclaremos algo más? Cristina, ¿no? No. Nada más para recalcar, profe, por ejemplo, cuando para la distancia, bueno, la posición, Sí. si, por ejemplo, en el sistema, por ejemplo, en el de, que es como el escalón, se tiene el 5T4 y lo voy a hacer con el 4T3. Para la distancia se toma de referencia el 5T4 o el 4T. Me regreso. A ver. Esto ya lo capturé, lo borramos. Regreso a la figura. ¿Tú me dices del sistema 4 o el 5? Del 5T4. Del 5 al 4. Del 5 al 4. Ok. En el caso del sistema 5 al 4, vamos a tener, este sistema es el móvil y el de referencia va a ser este, ¿no? Bueno, aquí lo voy a dibujar al revés, permítanme. El que quiero obtener es este punto. Este es el móvil, pero lo que quiero encontrar es el origen de este sistema de coordenadas con respecto a este que tengo acá, ¿no? Para la orientación ya sacamos cómo se encuentran estos ejes con respecto a estos, ¿no? ¿Qué coincide con cuál? X con Y4. Y, por ejemplo, aquí una forma fácil de sacar estas orientaciones. Bueno, ahorita lo hablamos. Terminamos lo de la posición. Y aquí lo que tengo que sacar es, con respecto al 4, saber dónde está este punto, este origen, ¿no? Porque al final de cuentas lo que necesito es como que encontrar este vector, este punto, hagan de cuenta. Este es mi sistema de referencia, es como si tuviera yo el sistema de coordenadas X, Y, Z en el pizarrón, en donde queremos encontrar este punto. Y este vectorcito, pues obviamente tiene componentes en X, Y y en Z. ¿En qué componentes lo voy a sacar? ¿Con respecto a estas o con respecto a las del 4? Va a ser con el de menor orden, en este caso con el de 4, porque en este momento es el sistema de referencia. Del 5 al 4 lo que queremos es llevar este sistema a este. Entonces, como esta es mi referencia, esta es la coordenada global para este par,
de sistemas, yo tengo que ver cuánto me tengo que desplazar en X. En este caso, para el 5 al 4, la posición en X son B unidades. ¿Cuánto me tengo que desplazar en Y? En este caso en Y, pues no hay nada que desplazarse porque, si te percatas, está en el plano que está en el fondo y están alineados. Si damos un seguimiento de este origen a través de estas líneas, vemos que van a coincidir, ¿sí? Entonces están en el plano, digamos, izquierdo. Entonces, no hay desplazamiento en Y. En Z sí hay. En Z sí tengo que subir, y lo que tengo que subir es lo correspondiente a D unidades. Entonces, esa sería, digamos, los desplazamientos. En X, pues sería B unidades. En Y sería 0 unidades. Y en Z tendríamos D unidades. Con respecto a este par de sistemas de coordenadas. Siempre va a ser con respecto al sistema de menor rango el movimiento. ¿Vale? No sé si resolví tu duda. Sí, creo que sí. ¿Sí? Ok. Eh, Y aquí tal vez lo que nos confunde un poco es cómo primero sacamos, dicen, del móvil al fijo. También del móvil al fijo va a ser con respecto del de mayor orden en función del de menor orden, ¿no? No me deja avanzar. Ahí está. Entonces les decía, aquí la forma rápida de ver es, por lo general, aquí va a ir, por ejemplo, del 5 al 4 que mencionabas, ¿no? Aquí debe de ir X5. Voy a tratarlo de alinear. Acá va el Y5. Y de este lado va Z5. ¿Sí? O lo que es el X móvil, el X, Y, Z del sistema móvil. Acá podríamos tener el X4. Debajo tendríamos el Y4. Se pueden orientar, y el Z4. ¿Sí? Voy a tratar de hacer que coincidan. No, está muy grande. Bueno, más o menos así. Entonces, aquí para sacarlo de forma rápida, lo que puedo hacer es empezar a ubicar, por ejemplo, cómo está el X del 5 con respecto al X del 4. Y para sacarlo rápidamente vemos X5, vemos con cuál coincide, y ahí le ponemos un 1 o un -1, dependiendo de si están en sentido contrario, como en este caso. Entonces, así es más rápido ubicarlos en cuanto a inspección. O sea, el sistema móvil Z5 está coincidiendo con el X4, y voy y ahí le pongo un 1 o un -1. El Y5 con respecto al Z4. Entonces, en las horizontales, que serían las filas, van los sistemas, van cambiando los ejes del sistema móvil, y en las columnas van cambiando los del sistema fijo, ¿no? El X, Y, Z. Entonces, eso es como nosotros podríamos, de forma más rápida, poder identificar estos sistemas. Entonces, ya cuando estamos hablando de sacar estas pues, orientaciones, pues simplemente vemos, por ejemplo, del 4 con respecto al 3. Dices, el X del 4 coincide con el Y de 3. Entonces vas y buscas X dentro de las horizontales. Aquí está en la primera posición, y buscas y coincide con el Y3. Entonces buscas Y y ahí le pones el 1. Después Z y así sucesivamente con todos ellos para hacerlo más rápido. Eso es lo que nos ayudaría. ¿Vale? Entonces, si lo hacemos al revés, vean, por ejemplo, esta misma de 4 a 5 que estamos viendo ahorita, vemos que coincide, aquí estaría el X5, que está coincidiendo el X5 con el Y4, el Y5 con el Z4 y el Z5 con el X4, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos este valor, es decir, si ahora lo sacamos de 4 con respecto al 5, obviamente esta matriz que está aquí va a cambiar. ¿Sí? Y de acuerdo a lo que dijimos con la matriz inversa de transformación homogénea, la parte de inversa de esta cosa es la transpuesta. Entonces, en realidad, aquí nos quedaría entonces ahora el 1, y aquí nos quedaría un 0, aquí nos quedaría un 0,
y este -1 cambiaría para acá. Y vemos cómo lo sacaríamos. Si cambiamos la perspectiva, ¿no? Eso era de 5 a 4. ¿Qué pasaría de 4 a 5? Pues tendríamos aquí que X del 4 con respecto al 5 coincide con Z. Entonces aquí tendríamos que, híjole, voy a hacer más fácil. No, sí se puede. X con respecto al Z, entonces pondría aquí 0. Acá no sé todavía ahorita qué vamos a poner. Voy a buscar el último elemento, que va a ser Z. Entonces con respecto a Z es -1 porque están encontrados. ¿Sí? Y el último es 0. Voy a tratar de desplazarme ahí. Y luego acá tenemos que el Y coincide con el X. Entonces el Y4 coincidiría con el X. Entonces aquí es 1. ¿Sí? Y obviamente con todos los demás ya no va a coincidir. Acuérdense que cuando encontramos el primer 1 ya no podemos hacer que coincida con todos los demás. Ahorita vemos la posición. Y aquí también, una vez que coincide, pues ya no podemos hacer que coincida con los otros demás. ¿Sí? Y el último que nos quedaría sería el Z. Dice que este Z está coincidiendo con el Y. Entonces, el Z, ya estamos sobre el Z4 con respecto al Y. Y en este caso, con respecto a Y, son encontrados. Es también un -1. Aquí tendría que ser un 0. Aquí otro 0. Terminamos con el 1. Y vean lo que va a pasar con las posiciones. Ahora el que está haciendo de referencia es el 5 y el móvil sería el 4. Hablando de un sentido inverso, ¿eh? Entonces aquí la posición ahora sería con respecto a este sistema. Y dice que para desplazarse en X no tengo que llevar ninguna unidad, entonces aquí sería 0. Para el Y sería Sería desplazarme de unidades, ¿sí? Y sobre en Z, ZB. B unidades, exacto. Entonces, esto sería la relación inversa. Esta sería de 4 a 5, ¿sí? Que no coincidiría con lo que nosotros necesitaríamos, pero también lo podemos obtener. Entonces, vean, aquí lo que destaco es lo que les venía comentando, que esta cosa, híjole, se movió, es la inversa, perdón, la transpuesta de la matriz que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, vean, voy a tratar de cambiarlo. Voy a moverlo un poquito ambos para que se vea ahí. Que es esta. Vean cómo quedaron cambiados estos valores. Y de igual forma, ups, por aquí se me movió lo saqué mal. Vamos a hablar 5 a 4, ¿verdad? La diagonal transpuesta. Sí, no, está bien. Este pasa hasta acá abajo y este pasa acá arriba. Sí, es correcto. Así como lo tenemos aquí. Y entonces, vean, aquí también ya la posición cambió, porque con respecto a X teníamos B, con respecto a Y teníamos 0, y con respecto a Z tenemos D, y aquí también cambió la perspectiva, ¿no? Aquí estamos cambiándolo. Lo estamos sacando por inspección, pero obviamente para hacer esto sistematizado, se utiliza la matriz de transformación homogénea inversa, que así como lo hice ahorita por inspección, simplemente cambiando la referencia, se puede hacer, pero ya de forma sistematizada, identificando lo siguiente, ¿no? De hecho, en uno de los ejercicios, el último, en el 5, menciona o les da información donde les ponen un vector NSA, no sé si se percataron. Pues esos vectores son los denominados los vectores de orientación de esta matriz. Se asignan de la siguiente forma o se nombran de la siguiente forma. Un vector columna que representa el vector n, que representa la componente x, y, z de esa matriz de rotación, el vector s y el vector a. ¿Sí? Es como si fueran los ejes resultantes de esas relación de los sistemas de coordenadas alto del móvil con respecto al fijo. Bueno, la inversa de una submatriz de rotación es equivalente a su transpuesta, ya lo vimos ahorita.
Los vectores fila representan los ejes principales con respecto al sistema móvil. Esos son los sistemas principales. Al nosotros cambiarlos, pues estamos cambiando la perspectiva. En lugar de ser ahora del 5 con respecto al 4, pues va a ser del 4 con respecto al 5. Estamos cambiando posiciones, por eso se hace la transpuesta. Y la posición ya no se puede tomar de igual forma. Lo que hicimos nosotros es sacar las distancias, pero ahora con respecto al sistema de mayor orden, al cambiarlo. Y para evitar eso, hacerlo, digamos, por inspección nosotros, tenemos que utilizar lo siguiente, es decir, este vector que ya está transpuesto, le agregamos el signo negativo, porque por lo general va a quedar detrás de esa nueva matriz. Por eso dice menos n transpuesto, es decir, este vector n que tenemos aquí, lo vamos a transponer y eso transpuesto, pues es esto, ¿no? Esto es lo que está indicando aquí. Este vector n transpuesto, que es este, pero por el vector p normal. El vector p normal es este que tenemos acá. Entonces, técnicamente lo que tendríamos que hacer es multiplicar esta fila nueva, transpuesta, por todo este punto, o esta columna, y eso nos va a arrojar el nuevo punto. Entonces, en el caso de la matriz anterior que ya habíamos transpuesto, este vector lo multiplicamos por los nuevos, por el punto anterior que habíamos encontrado, y eso va a hacer que encontremos la nueva posición. Lo mismo para cada uno de ellos. Tenemos el vector S transpuesto, que sería ya este vector acá debajo. ¿Sí? Este vector lo multiplicamos por el mismo vector de posición y encontramos ahora la nueva Y. Y finalmente el vector A y encontramos la nueva P. ¿Sí? Que era como lo que hicimos aquí. Permítanme. Cuando ya teníamos esto transpuesto, pues cambiaron las posiciones. Entonces, transpuesto, vamos a tener que estos van a cambiar de posición. Este también va a cambiar. Y aquí nos había quedado, teníamos que era 0. ¿0 qué más? ¿Recuerdan? 0 D y B, perdón. Era 0D y en Z era B. ¿Sí? Y esto es porque esta matriz, como les digo, nosotros la transponemos y nos va a quedar, voy a tratar de ponerlo acá, nos va a quedar transpuesta 0, 1 y 0. El otro nos queda 0, 0 y aquí nos queda menos 1. Y en el último valor nos queda 0. Y acá queda 0. Y aquí queda 0. Mentira, contra el 1. Este está expuesto. Es que lo está tapando. Aquí está. El último valor, perdón. Este era menos 1. Menos 1. Es el que me faltaba. Ahora sí, este queda 0 y 0. Ahora sí. Así nos quedaría los vectores transpuestos y ya nos quedaría, este sería N, el S y el A. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a la fórmula para obtener estos que nosotros sacamos por inspección, dice que tengo que multiplicar este vector por este vector de aquí, ¿no? Entonces, al multiplicar nosotros 0, 0 por B, pues me da 0, más 1 por 0 me da 0, más 0 por D, pues todo me dio 0. Por eso es que este primer valor me está arrojando como resultado 0. Y acuérdense de agregar el signo negativo, ¿no? Entonces aquí este otro nos da 0 por B, pues 0, 0, y me da menos D, pero con el signo negativo de la fórmula queda D, y este es el que corresponde al que tenemos acá, ¿no? Acá. Y el último, pues nos queda menos B,
más cero, pero con el menos de la fórmula me queda B. Y esto nos permite poder sacar las inversas o los cambios de perspectivas con esta fórmula, metiéndolo dentro de las operaciones para que nuestro manipulador pueda encontrar, o algún sistema de coordenadas de referencia pueda encontrar estos cambios de perspectiva, ¿no? Es decir, si va a ser del sistema 5 con respecto al 4, del 4 con respecto al 5. Y como para qué pudiéramos ocupar eso, ¿no? Vamos a decir, ¿qué necesidad si lo que queremos es llevar desde el plato de herramientas hasta la base para poder tener una referencia con respecto a nuestro espacio de trabajo de cómo están los objetos? Bueno, hay algunas situaciones en las que necesitamos cambiar eso, pues para encontrar información de todo el entorno de trabajo. Y algunas veces eso es cuando estamos trabajando, por ejemplo, con auxiliares como son cámaras, como son puntos de referencia visuales, o con algunos otros palpadores que nos dan información de dónde están los objetos. Por ejemplo, aquí. Entonces, esto sería nuestra fórmula generalizada de la matriz inversa o la matriz de transformación homogénea inversa. ¿Alguna duda con esto? ¿No? ¿Seguros? Bueno, No, vemos algunos no, ejemplos profe. para que quede un poquito más claro. Entonces, esto lo podemos hacer de forma visual, inspeccionándolo sin problema, pero también lo podemos hacer con estas fórmulas que, si se dan cuenta, son muy sencillas, ¿no? El poderlas entender cómo se están obteniendo, simplemente estamos cambiando esa forma desde donde estamos tomando en cuenta esos orígenes y las orientaciones. Entonces, vean, aquí hay una situación, por ejemplo, dice, se ha preparado una estación de trabajo con una cámara. La cámara puede ver el origen del sistema de coordenadas de la base del robot. Ahí tenemos una cámara ahí montada arriba, y esta cámara va a ubicar todo el espacio de trabajo, pero ubica el sistema de coordenadas de la base y le asigna una matriz de transformación homogénea, ¿no? Es decir, la cámara dice, ¿sabes qué? La base del robot está a tantas unidades de mí, en X, en Y y en Z, y además su sistema de coordenadas coincide con mi eje de tal forma, tal. Entonces, esa es una matriz de transformación homogénea de la cámara, de la base del robot con respecto a la cámara, ¿no? Y dice, de coordenadas de la base del robot de 6 articulaciones. En este caso, dice, también se puede ver el centro de un objeto, la cámara también puede ver el centro de un objeto que va a ser manipulado por el robot. La representación del objeto con respecto a la cámara está definida por la matriz de transformación homogénea T1. Es decir, esta T1 que tengo aquí sería equivalente a decir que es una matriz T, que es el objeto con respecto a la cámara, ¿no? Entonces aquí tendríamos cámara, voy a tratar de abreviar, y del otro lado tendríamos objeto. Esta sería nuestra matriz T1. Y la matriz T2, la base del manipulador con respecto a la cámara, se puede representar mediante la matriz T2. Entonces, aquí tendríamos objeto, cámara. Bueno, más bien, objeto, cámara. Entonces ahí tenemos el sistema de referencia del objeto con respecto a la cámara está representado por T2. Aquí lo que necesitamos encontrar es cómo está ese objeto. Aquí lo que hay que encontrar es cómo está ese objeto con respecto a la base del manipulador. ¿Para qué? Para que el manipulador con respecto, como ya tenemos nuestro modelo matemático de la herramienta, de la pinza, con respecto a la base del mismo manipulador, con esa información de cómo está el objeto con respecto a su base, el robot puede interceptarlo, tomarlo y moverse a través de todo eso. Pero nos hace falta información, porque lo que tenemos que encontrar aquí es esa matriz de transformación homogénea que representa el objeto con respecto a la base, pero solo nos dan objeto contra cámara, perdón, era aquí en este segundo era, lo voy a borrar, era base. Para ver si estaban atentos, pero veo que no, ¿eh? Entonces, esta la borramos. Y esta la movemos para acá arriba. ¡Ah, qué caray!
Así. Entonces, esta matriz va a ser base con respecto a la cámara, mientras que esta matriz va a ser objeto con respecto a la cámara. Y lo que necesitamos es encontrar del objeto con respecto a la base. ¿Qué podríamos hacer? Pues necesitamos encontrar una relación o una matriz que nos dé como resultado objeto a la base. Y eso, pues tendríamos que multiplicar. Del lado izquierdo nos debe de quedar la base y del lado derecho el objeto. Pues tendríamos que encontrar una matriz que nos represente. En este caso sería cámara. Aquí sería base. Aquí sería cámara, ¿no? Necesitamos una matriz que nos represente eso. ¿Para qué? Para cuando yo lo ponga aquí, premultiplicado, ya tenga objeto a la cámara y de cámara a la base, y el resultado de esta multiplicación me va a dar del objeto a la base, que es lo que finalmente quiero encontrar del objeto a la base. Entonces, ¿cómo encuentro esta matriz? Pues esa matriz la voy a encontrar invirtiendo la que tengo acá. ¿Ya vieron? Entonces tendríamos que cambiar eso para poderlos premultiplicar y así obtener del objeto a la base y poder encontrar toda esa información. Bien. Esto si lo ponemos gráficamente sería lo siguiente. Tenemos una matriz que nos representa o que nos lleva este sistema de coordenadas del objeto con respecto a la cámara, y también tenemos un sistema de coordenadas que nos lleva de la base del robot a la cámara. Pero lo que yo necesito es encontrar del objeto del que tengo aquí en el centro a la base. Voy a ponerlo de otro color. ¿Sí? Entonces vean, no podemos llevar este sistema hasta acá porque uno de estos está encontrado. Entonces, debería de llevar yo el objeto de aquí por esta ruta, de aquí y luego hacia acá. Y ahora sí, ya podríamos decir que encontré de este sistema del objeto a la base. Y entonces aquí está la clave. Vemos cómo esta, pues simplemente hay que cambiarle el sentido. Entonces tengo la matriz que me relaciona este origen, este punto con respecto a este, y lo que yo necesito es al revés. Entonces invierto esta matriz. ¿Se queda claro? Sí. ¿Qué les parece si lo intentan? Y la siguiente sesión lo platicamos. Esto no es para entregar, esto aquí lo platicamos y vemos lo que es la matriz de transformación homogénea inversa. Porque además fue de las cosas que batallaron mucho en el examen diagnóstico de dinámica, ¿se acuerdan? Que les puse el del transbordador, donde les Sí. puse la matriz de transformación homogénea. Se espantaron nada más porque era un transbordador, Ni se veía. ni se veía. Bueno, esa cuestión de las copias, ¿no? No nos ayudó mucho. Esta persona de las copias no le puso tinta. Bueno, entre otras cosas de que no se veía, además, pues se espantaron por esas cosas. Pero aquí la situación es que estas matrices de transformación homogénea nos daban mucha información. Pues, ¿qué información nos pueden dar? Aquí ya de entrada estamos identificando lo siguiente. Nos está dando cómo está la orientación. En este caso, T1 que representaba del objeto a la cámara. Pues obviamente aquí arriba va a estar los sistemas de coordenadas del objeto. Y acá está el sistema de coordenadas de la cámara, ¿no? Lo mismo que acá vamos a tener el sistema de coordenadas de la base y acá el de la cámara. Entonces, yo ya puedo identificar
¿Qué eje coincide? Por ejemplo, en este caso está diciéndome que el eje Y del objeto coincide con el eje X de la cámara, que el eje X del objeto coincide, al revés lo dije, ¿no? El X del objeto con el Y de la cámara, aquí es el Y del objeto con el X de la cámara, y el Z con el menos Z, ¿no? ¿Qué pasó? Ay, sí, perdón, cierto, ya me robé demasiado tiempo. Bueno, entonces nada más lo intentamos esto con lo que hay que cambiar y lo platicamos la siguiente sesión, ¿sale? Oiga, profe, ¿no, Sí. nos daría chance de entregar la actividad de hoy para el lunes? Es que para corregir lo que vimos ahorita. Para el lunes, híjole, ¿y por qué tan tarde para el lunes? Por favor. Es que lo estaba haciendo yo al revés. ¿Y por qué no Y mañana? aparte, A ver, sí, aparte ve, profe, que nos iba a explicar lo de el último ejercicio. el del último ejercicio. Ah, el de la Ajá, asignación. Ajá. Ok. Bueno, entreguen hasta el 4 en lo que encontramos, les explico el 5, Ok, profe, gracias. ¿vale? Pero ¿cómo le hacemos para el lunes? Bueno, ahorita les mando un mensaje, si para el lunes o a ver si para mañana, déjenme ver, ¿vale? Ok, Ah, gracias, oh, profe. Profe, gracias. Bueno, profe. entonces pues vamos a dejarle aquí porque si no van a llegar tarde a su clase y me van a regañar a mí. Regañan. Gracias, profe. Bueno, pues nos vemos, muchachos. Gracias, profe, Gracias. nos vemos. Gracias. Hasta Luego, profe.